llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Romanos capítulo 8. Ya estamos conectados vía internet. Comenzamos a través de este medio, Facebook, nuestra página Fe y Poder Guadalajara, y vamos a compartir con Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Vamos a compartir también. Es importante poder entender de la importancia de ese tema. Se llama cómo oír la voz del Espíritu Santo, pero está comprendido dentro del tema que se llama el avivamiento. El avivamiento. Según de Timoteo 1:6 dice: te recomiendo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo. Así es que el don, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu ya está en cada creyente. Pero es importante que cada creyente lo avive para que donde quiera que ande haya una manifestación del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14, estamos viendo el subtema del avivamiento presente, el subtema que se llama cómo oír la voz del Espíritu Santo, ¿ok? Romanos 8, 14, así dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos que cumple cada promesa. En el nombre de Jesús creemos ahora que tenemos la mente de Cristo para pensar, actuar y recibir la palabra como Cristo la recibió del Padre. Creemos en el nombre de Jesús que tenemos espíritu de revelación, de sabiduría abundante, y que fluimos en la sabiduría de Proverbios 8 y Proverbios capítulo 3. Esa sabiduría que proviene de ti, Padre Celestial, hoy la ejercemos, la ejercitamos y la ponemos en manifestación por una disposición en nuestro corazón de recibir tu palabra, Señor, que no regresa vacía, sino que es prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, toda mente natural la llevamos cautiva a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra, y derribamos cualquier argumento que se pueda levantar contra el conocimiento tuyo de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia, tú eres el maestro en este lugar, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos guías, Señor. Creemos que hablamos tú hablas a través de nosotros, Espíritu Santo, y nosotros hablamos lo que tú nos dices, lo que tú nos hablas en el nombre de Jesús, lo que tú nos enseñas, cosas ocultas o que habían estado ocultas desde los siglos y edades, pero ahora nos han sido reveladas por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tú eres el Señor en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema es muy importante, mis hermanos. Hemos visto realmente cómo fluir. Yo sé que algunos de ustedes le han agarrado a este tema de cómo fluir con el Espíritu Santo, cómo dejar fluir al Espíritu Santo y cómo oír esa voz, esa guianza que proviene de lo alto, pero que es para nosotros en ese tiempo como un timón, por decirlo así, que guía un barco, como un timón, o inclusive podríamos decir como una brújula que nos guía en esta tierra. Entonces, si realmente agarramos el rumbo correcto, oyendo la voz y la instrucción del Espíritu de Dios, no vamos a fracasar. No vamos a fracasar. Vamos por un camino correcto, el camino de Cristo, el camino de la verdad. Su palabra es verdad, y si su palabra es verdad, significa que todo lo que Él dice no puede fallar. Si algún día oímos una voz y no la identificamos y pensamos que venía de otra fuente que no era Dios, pero si nos llevó a tener el éxito, significa que venía de Dios.
Pero si un día oímos la voz, una voz que nos dio a hacer algo, pero no tuvimos éxito y fracasamos, significa que no provenía de Dios. Siempre lo más importante en esta tierra es tomar en cuenta a Dios, al Señor, al Espíritu de Dios, para cualquier decisión que tomemos aquí en la tierra. Por ahí compartimos, no sé si alguien vio alguna publicación en Fe y Poder Guadalajara, precisamente de que hay personas que al último que toman en consideración o le preguntan algo es a Dios, al Señor. Primero toman decisiones porque otras personas les dan consejos, inclusive le dan consejos incluyendo un pastor. Un pastor puede darle consejos, pero no necesariamente tienen que ser sabios los consejos. Si ese pastor no es guiado por el Espíritu Santo, también no necesariamente pueden ser consejos sabios que provienen de Dios. Pedimos consejos a otros hermanos mayores en la fe, ancianos en la fe. Sin embargo, al último que consultamos es al Espíritu Santo. Pero sabía que tenemos errado ahí, estamos errados, porque el primero que debemos de consultar es al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos los debe de confirmar con otras personas, hermanos o pastores. ¿Estamos entendiendo? Es importante todo esto. Por eso cada vez que no tomamos en cuenta el Espíritu de Dios, siempre hay un fracaso en un hijo de Dios. Ok. Hemos visto cómo personajes oyeron la voz del Espíritu. Dijo el Señor Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestra vida? Decisiones, pero en esas decisiones nunca hemos incluido la frase: Señor, ¿tú qué piensas de esta decisión que voy a tomar? ¿Tú qué piensas, Señor? ¿Qué piensas tú? Los jóvenes, por ejemplo, ¿qué piensas tú, Señor, si voy a elegir a la joven ideal para casarme o el joven ideal para casarme? ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Es correcto, Señor, que me case con esta persona? ¿Es correcto que me ponga novio con esa persona o de novia con esa persona? En los adultos, ¿es correcto, Señor, que me salga a trabajar? ¿O es correcto que entre a trabajar a otra empresa? Siempre regularmente nos dejamos llevar por las emociones del alma y no por la voz del Espíritu. Entonces es importante que usted distinga, y yo le estoy dando inclusive a distinguir. He puesto ejemplos prácticos donde usted puede oír la voz. Hemos visto ejemplos en la Biblia, cómo hablaba Satanás. También hablaba Satanás en la Biblia. Inclusive el Señor Jesús oyó la voz de Satanás. Si lo oyó el Señor Jesús, ¿cuánto más no va a venir a oírlo usted? Es el tentador, él siempre viene a tentar. Estamos en un mundo espiritual donde por un lado oímos la voz del Señor, pero por otro lado oímos la voz de Satanás. Pero depende qué tan instruidos estemos en la palabra para entender la voz que viene o proviene del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Dijo el Señor en Lucas capítulo 6. Vamos a Lucas capítulo 6. Es importantísimo para un hijo de Dios poder ser guiado por el Espíritu Santo. De antemano, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, mi hermano, siempre va a haber un fracaso aquí en la tierra, por más fe que tenga para mover montañas. Le voy a hacer una cosa muy sencilla. Alguien podrá tener la fe para multiplicar el dinero. Hasta en las propias manos se le puede llegar a multiplicar el dinero. Usted dirá: hermano, eso es magia. No, Jesús multiplicaba las cosas en sus manos. ¿Sí o no? Le trajeron los peces y los panes y dice que desató ahí una palabra que se llama bendición. Dice: bendijo. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. El Señor Jesús sabía cómo sacar dinero. Ve, le dijo a uno de sus discípulos: y abre la boca de ese pez y saldrá una moneda. Y salió una moneda. ¿Usted le ha abierto la boca a algún pez? ¿No? Ni a un perrito, a un gato, a un perrito, ¿no? Muy bien.
El Señor Jesús era sencillo para producir dinero. Entonces uno de los temas que estamos viendo el domingo, que se llama Jesús fue pobre. ¿Cómo podía haber sido pobre si hasta sacó dinero, una moneda de un pez? Dios mío, ¿cómo dicen que fue pobre? No entiendo. Él tenía la habilidad para producir y multiplicar cosas. ¿Usted cree que pudo haber tenido hambre el Señor Jesús? Bueno, pero eso no es el tema. Ando muy emocionado con ese tema. Se va a sorprender todo lo que vamos a ver los domingos respecto al tema de que si Jesús fue pobre o fue rico. Está impresionante. Muy bien. Entonces en Lucas capítulo 6 versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Ya lo tiene? 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No hacen lo que yo digo, dice el Señor Jesús. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre algo que se llama la roca, y en este contexto la roca es la palabra de Jesús. El problema es que dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina en aquella casa. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Significa que el Señor siempre nos está hablando. Usted abre la Biblia, abre la palabra, y ahí va a encontrar la voz del Señor. También viene en la palabra la voz del Señor. ¿Sabían ustedes? Si usted no la oye literalmente aquí, si no la oye en su espíritu, abre la palabra y de repente viene algo que es extraído de esa fuente de vida, algo que es extraído y viene como revelación a su espíritu, y dice, yo no había entendido esto. En ese momento el Espíritu Santo les está hablando. No había entendido que Jesús, dice ahí que se hizo pobre en la cruz para que yo fuera rico. Yo no había entendido que Jesús en Isaías 53, 4 y 5 dice que llevó la enfermedad. Él llevó la enfermedad para que yo fuera sano por su llaga. No lo había entendido, ahora es una revelación a mi vida. Significa que puedo ser sanado de una enfermedad porque Jesús llevó la enfermedad. Ahí está hablando Jesús. En el momento que viene una fuente de revelación a su espíritu, cuando usted abre la palabra de Dios, entonces ahí mismo es extraído un texto bíblico, pero se hace rema esa palabra en su espíritu, y es la voz del espíritu hablando a su espíritu. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye, ¿qué dice que oye? Mis palabras. Es decir, siempre que usted abre la palabra de Dios, siempre estoy oyendo la palabra de Jesús. Siempre la estoy oyendo. Si no la oye literalmente en su espíritu, si no la percibe en su espíritu, la puede oír la voz de Dios a través de abrir lo que está escrito, y se hace una palabra rema que es extraída y directamente viene la voz del espíritu a su espíritu. Cuando usted dice, me cayó esta revelación, no lo había pensado, nunca pensé que fuera de esta manera, entonces en ese momento es una voz del espíritu que sale directamente de la palabra escrita, sale una palabra hablada a su espíritu. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que le llaman palabra rema. ¿No se ha escuchado palabra rema? Muy bien, es otra manera en que usted puede oír la voz del Espíritu Santo. No siempre es a través de hablar en lenguas y que venga un pensamiento de la mente de Cristo a ustedes, no necesariamente. No necesariamente es que usted lo oiga en primera persona, que usted vaya a un lugar y de repente se venga un pensamiento que tiene que ir a otro lugar. Recuerden cómo hemos visto la voz del Espíritu Santo. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Pero también cómo viene en primera persona también a hablar la voz de Satanás. Sí. Aquí Jesucristo está diciendo que a través de esta palabra
puede venir y viene la voz de Él. Nuevamente, Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí, pero también dice, oye mis palabras. ¿Está entendiendo? O sea que siempre las oímos las palabras. Cuando abrimos la Biblia y leemos su texto, siempre estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuánto es mejor que la lea y usted la esté pronunciando con sus propias palabras? El Espíritu de Dios lo está utilizando su propia boca para que usted hable en lugar de Él, y es la voz del Espíritu hablando a su espíritu, hablando a su mente. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Ahorita va a hablar el Espíritu Santo y yo lo voy a oír. Va a hablar el Espíritu Santo y yo lo voy a oír. Ahí les va. Va a hablar el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 4. Vamos a Proverbios capítulo 4. Y fíjense cómo voy a oír la voz del Espíritu. Hermano, ¿es difícil oír la voz del Espíritu? No, es muy sencillo. Muy sencillo, porque es otra manera en que usted la puede oír. Proverbios, ¿ya lo tiene? El capítulo 4. Fíjese, esté bien listo, porque voy a oír la voz del Espíritu. Yo la voy a percibir, la voz del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 4, versículo 20. En este momento ahí viene la voz del Espíritu. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida estas palabras que yo he hablado, son vida a ti que las has encontrado, y son medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque yo he puesto mi palabra en tu corazón. Y aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. No hables lo que está contrario a mi palabra, habla mi palabra. ¿Oyó la voz del Espíritu Santo? Yo la oí literal. ¿Por dónde salió? Salió por la boca de su servidor, y así puede salir por la boca de ustedes. Y habló el Espíritu Santo. Cuando yo pronuncio estas palabras, yo estoy palpando literalmente los ríos de agua viva que dijo el Señor que vendrían. Ríos de agua viva literalmente recorriendo todo mi cuerpo. Cuando yo estoy hablando esto, significa que es Dios el que me está hablando. Si lo hablara y no sintiera nada, digo, no ando por sentimientos, tampoco. Pero cuando se hace rema una palabra, significa que te está cayendo en tu espíritu la revelación, y estás palpando literalmente que es el Señor que te está hablando cuando tú estás pronunciando lo que está escrito. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Sí? ¿Quiere que le hable Dios? En muchos lugares, aún incluyendo lugares de iglesias cristianas, mi hermano, siempre están esperando que haya un profeta que abra la boca y comience a hablar y darles una palabra profética. Y cada vez que no hay palabra profética de parte de un que tiene el don de ciencia, don de sabiduría y don de profecía, cada vez que no hay una palabra se van vacíos a sus casas y dicen: esta noche Dios no me habló y yo quería una palabra. Señor, háblame. ¿Qué hago en estas circunstancias? Señor, háblame. Pero no entienden que a través de eso también les habla el Señor. ¿Qué nos dijo en Proverbios 4:20 al 24? ¿Qué nos dijo? Que estuviera atento mi oído a su palabra, porque esa palabra que viene de ahí emana la vida, y que esa palabra que Él me iba a dar es una semilla que iba a entrar a mi espíritu, iba a entrar a mi mente, la iba a hablar por mi boca, e iba a ser medicina a todo mi cuerpo. Yo la capté literal, medicina a todo mi cuerpo. Y que no hablara perversidad de la boca, es decir, que no hablara lo que está diferente a su palabra, que hablara su palabra como debe ser, sin mezclar tradición, religión o reglas, cultura, sin mezclar cultura ni tradiciones, costumbres. Entonces el Señor habló. Yo lo oí ahorita, la voz de Él, la percibí en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser se estremeció cuando estaba hablando la palabra.
Entonces usted también puede comenzar a oír la voz del Espíritu de esa manera. Es otra manera de oír la voz del Espíritu. Le digo, hay lugares donde se van vacíos, porque esta noche no hubo palabra profética, hermanos. Ni un profeta se paró para hablar de frente, y yo quería una palabra que me dijera cuál era mi ministerio. Y quería que el Espíritu me dijera cuál era mi ministerio. Y nadie se paró, a nadie usó el Señor. Pues sí, estaba usando el que estaba predicando al frente, pero no puso atención en oír lo que estaba al frente del predicador, porque estaba más preocupado quién se iba a levantar a darle una palabra profética de ciencia o sabiduría. ¿Se han dado cuenta? Esa es otra manera en que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Y sabe que es la palabra y la voz de Dios que no puede fallar. ¿Sabe usted que no puede fallar esa voz? El Señor dijo, Lucas 6:48, y este que oye la palabra de Jesús, pero no nada más las oye, sino las hace. Es decir, habla de uno. Cuando usted oye la palabra de Dios y Él lo guía de una u otra manera, usted tiene que ser obediente y no tiene que ni siquiera dudar y decir, yo creo que a lo mejor fue mi pensamiento el que me decía que fuera y le predicara la palabra de Dios a un amigo, familiar o vecino. Yo creo que era mi propia mente. Ni siquiera debe vacilar. Usted debe de actuar en ello. ¿Sí? Entonces estamos hablando de alguien que oye la palabra de Jesús, pero también la pone en práctica, la hace. Entonces esa persona que atendió, por decirlo así, a la voz del Espíritu, no fue negligente, no fue sordo. Siempre el Espíritu nos está hablando, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de palabra de ciencia, sabiduría, de palabra profética, ya sea a través de cuando usted habla en lenguas, ya sea a través de primer persona. Siempre el Espíritu Santo nos está hablando. El detalle es, yo pondré en práctica y actuaré en lo que el Espíritu Santo me dice. Entonces, si usted es de los que pone en práctica y hace lo que el Espíritu Santo dice, entonces sí será semejante a lo que dice el versículo 48, semejante al hombre, Lucas 6:48, que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento, que es la palabra, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba cimentada o fundada sobre la palabra, que es la roca. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Jesús y la palabra son uno. La palabra es la roca, Jesús es la roca. Por consecuencia, si usted hace lo que el Señor le dice, entonces cuando venga una enfermedad incurable, cuando venga un ataque satánico de un accidente, siempre el Señor lo va a librar, porque usted es sensible a la voz de Él. Y cuando el Espíritu Santo le diga, no te subas, no te vayas por este lugar, no camines por esa acera, cámbiate de calle, vete por otro lugar, usted va a ser sensible, va a cambiar, y no le van a tocar los acontecimientos catastróficos. No le va a tocar un accidente, no le va a tocar una balacera. ¿Me entienden? Entonces debemos entender eso. ¿Sí? Es importante entender todo esto. Aquí puse una frase, dice, el Señor no puede hablar a alguien a quien siempre le está ignorando, porque Él sabe que si nos está hablando, le estamos ignorando. ¿Sí me entienden? Constantemente el Espíritu Santo nos va a hablar, constantemente a través de nosotros, directo, a través de otra persona, siempre nos va a hablar. Recuerda cuando le habló el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20-21, 4 veces, por 4 formas diferentes. Primero le habló a él, luego por otros discípulos, luego por otros, no sé si 3 veces, creo que eran más o menos, 3 veces le habló. Sin embargo, el apóstol Pablo no hizo caso. Entonces le advirtió cosas, acontecimientos catastróficos que venían. Pero ¿qué pasa cuando habló con Noé? Y Noé ejecutó la palabra. Medidas exactas del arca. Lo hizo Noé como Dios le dijo. ¿Qué hubiera pasado si Noé dice, a lo mejor es mi pensamiento que me dice que recorte la madera de tantos y tantos codos? No, la voy a recortar de un tamaño más pequeño. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera quedado chueca el arca, se hubiera hundido y no hubiera preservado su vida, ¿sí o no? Entonces el Señor le advirtió, pero hizo caso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces usted debe de hacer caso cuando el Señor le diga algo, ¿sí? Le puede hablar a través de su palabra o le puede hablar literalmente a usted, en primera persona, en tercera persona, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, muy bien. Isaías capítulo 30, versículo 18. Cuando tú le preguntas algo al Señor, Él siempre te responde, pero no siempre te responde sí. No siempre te responde sí. ¿Estamos de acuerdo? Solamente te responde y dice sí a sus promesas. Ahorita vamos a 1 Corintios 10, por favor. Antes vamos a Isaías 30. Me recuerda 1 Corintios 10. Dice Isaías capítulo 30, versículo 18. ¿Ya lo tiene? ¿Listos? Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, ¿sí? Y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor siempre, créalo, te responderá. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anden en él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjense todo esta historia. Primero dice que el Señor oye el clamor de nosotros, pero siempre nos contesta, ¿sí o no? El detalle es, ¿yo percibo la contestación de Dios o no la percibo? Al oír la voz de tu clamor te responderá. Aquí es todo lo contrario a lo que hemos estado hablando. Decimos que el Señor nos habla para hacer algo, ¿verdad? Pero aquí es alguien que le pregunta al Señor algo para que oír su voz y tomar en consideración la guianza del Espíritu Santo y que nos lleve, dice, fíjense, dice el versículo 21, Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Saben lo que significa todo eso? Literalmente el Espíritu de Dios hablándonos para que no nos desviemos del camino. Usted podrá encontrar muchas cosas, mi hermano, muchos mensajes, muchas voces en el mundo espiritual, vía internet. Podrá escuchar predicadores, inclusive usted podrá escuchar a través de predicadores voces, que cada palabra es un espíritu. Dice en Juan capítulo 6, no sé si el 63, dice, estas palabras que os he hablado son espíritu, pero dice también son vida, dijo Jesús. Las palabras que vienen de Jesús siempre van a traer vida. Las palabras que vienen de Satanás siempre van a traer muerte, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí nos dice que oiremos voz, y luego dice, fíjese, a nuestras espaldas oiremos palabra que diga, este es el camino, anden por él. Y luego dice, no echéis a la mano derecha, ni tampoco forcéis a la mano izquierda. Es decir, oír la voz, pero no nada más oírla, sino ejecutar lo que la voz dice, actuar en la voz. Porque si la voz te dice, vete por este camino, pero dices, pero yo decido, no, a lo mejor no, y me voy por el otro camino, ¿qué va a pasar? Estoy torciendo el camino de la guianza del Espíritu de Dios que viene para guiarme por el camino correcto.
Asimismo, hablando de palabras que son espíritus, usted podrá encontrar muchas voces en internet. Podrá encontrar voces inclusive que le digan que la sanidad no es para este tiempo, que ya no existen las lenguas, que el Espíritu Santo ya no se manifiesta en este tiempo. Hay voces diciendo que ya no existen los apóstoles. Hay personas que alegan que ya no existe el apóstoles, que ya pasó, que ya no existen los dones del Espíritu, que son manifestaciones diferentes. El Espíritu Santo se manifiesta de manera diferente. Encontrará personas que le digan inclusive que el diezmo es de la ley, que ya no existe para este tiempo, que no es bíblico. O sea, encontrará muchas voces. El problema es a qué voz le voy a hacer caso, a lo que dice y concuerda con la Biblia, o a lo que no concuerda con la palabra. Porque Jesús dijo: si tú oyes mis palabras que vienen aquí en la palabra y las haces, te compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Aunque vengan tempestades, ríos, aunque den contra esa casa, entonces esa casa no va a caer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando leemos Isaías, nos dice que oiremos una voz a nuestras espaldas, palabra que diga: este es el camino, anden por él. Creo que el Espíritu Santo en muchas situaciones les va a hablar a ustedes y les va a decir: este es el camino, hijo, no te desvíes, este es el camino. Este es el camino por el que yo te quiero llevar. Este es el camino por donde yo te quiero que tú traces ese camino, que tú cruces ese camino, porque ese camino es un camino de bendición. Es un camino que te va a llevar a la manifestación de la bendición aquí en la tierra. Vas a vivir largura de años y de días, vas a vivir sano, no te vas a enfermar, vas a vivir en salud divina, largura de años y de días, vas a tener paz. El shalom de Dios lo vas a tener en manifestación aquí en la tierra. Así es, vas a tener gozo. Ningún demonio, espíritu, enfermedad o de muerte podrá venir a llevarte al más allá. Cuando realmente entendemos esto, que son las palabras de Jesús que ponemos en práctica, pero oiremos esa voz que nos diga a nuestras espaldas: este es el camino, este es el camino, anda por él, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, no tuerzas a la mano izquierda ni a la derecha, no echéis a la mano derecha. Es importante entender esto, mi hermano, porque si usted no entiende, va a venir esa voz en un momento dado, pero usted puede ser una persona que a lo mejor ni siquiera oiga la voz, ni siquiera podemos palpar la voz, pero si estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, siempre vamos a entender la voz. ¿Sí me entiende? Vamos a entender la voz del Espíritu. Quedamos de que íbamos a ver, creo que es primera a los Corintios, vamos a ver en la Reina Valera 60, Reina Valera 60. Vamos a leer ahorita les voy a decir el texto bíblico. Creo que es el capítulo 1 donde viene esa parte. El Señor siempre dice sí. Según de Corintios capítulo 1. Te lo vamos a ver aquí. Según de Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios, todas las promesas son en Jesucristo, sí. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí
y en Él amén, que significa que eso es una garantía, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo, siempre van a ser sí. Pero ¿qué pasa cuando usted le pide a Dios que le confirme algo que no viene en sus promesas? Ahí es donde va a encontrar una negativa de parte de Dios, y debe entender que no, el Señor siempre le va a decir sí. Señor, quiero hacer votos de pobreza y quiero vivir toda la vida pobre. El Señor le va a decir no, porque no es una promesa que yo di. Mi promesa era que te iba a hacer rico, 2 Corintios 8:9. Me hice pobre para que tú fueras rico, 2 Corintios 8:9. Quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, 3 Juan 2. ¿Estamos entendiendo? Filipenses 4:19, yo suplo todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Eso dice el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar con esa promesa? Espíritu Santo, por favor, dime de qué manera puedo vivir en votos de pobreza. Quiero tener una bata larga, usar huaraches, tener los pies todos rajados, andar greñudo, como dicen que anduvo Jesús, todo greñudo, harapiento. Señor, yo así quiero andar. ¿Qué cree que va a decir el Espíritu Santo? ¿Qué cree que le va a decir? Hijo mío, me caes muy bien, te amo porque te rescaté de las tinieblas, pero quiero decirte que esa parte de harapiento me ofendió. Yo usaba túnicas, un manto de una sola costura, y que parte de lo que estaba teñido el manto era un púrpura que provenía de unas conchas, de unos conchas de allá del Mar Muerto, y que un dedal de esas, un dedal nada más, para rescatar un dedal de esas conchas, tenían que ser como 10,000 conchas, en las cuales producían un dedal, y un dedal, una parte, una franja de esa tela, hijo mío, valía $30,000 en aquella época. Eso valía el manto de Jesús, porque era que se andaban peleando los. Impresionante. Ya les di un anticipo del domingo de ese púrpura, mi hermano, vale. Ese púrpura, una tela, 400, una libra de esa tela, mi hermano, una libra de esa tela teñida con esa sustancia, con púrpura, ese azul que era producido, no recuerdo cómo se llaman las conchas, el domingo les digo, de donde obtenían ese azul púrpura. Una tela de una libra valía aproximadamente $30,000, $40,000, mi hermano. Era un valor enorme el que tenía. Era lo que usaban los rabí, los maestros que servían en el templo, mi hermano. Le llamaban talit. Era el manto que usaba Jesús. Él era un rabí, era un maestro. En la sinagoga él enseñaba. Él usaba el talit, y ese talit valía aproximadamente entre $30,000 y $40,000. Imagínense qué le iba a decir el Espíritu Santo, qué le iba a decir Jesús a la persona que le preguntaba: Señor, quiero hacer votos de pobreza, andar descalzo por la ciudad, con unas batas largas todas sucias, rancio, porque ni las lavo. ¿Qué le iba a decir Jesús? Imagínense qué le iba a decir Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Qué les iba a decir? Dios mío, ¿qué les iba a decir el Señor? Muchas veces les habló duro el Señor. Mira, vamos a Mateo 17. También el Señor puede reprenderle a usted. Tiene todo el derecho, ¿sí o no? O sea que no todo el tiempo la voz del Espíritu de Dios va a ser: sí, hijo mío, te amo, qué buena onda, me caes re bien, pero eres un bruto, hijo mío. Mateo 17. Vamos, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos?
Vamos a leer bien. ¿Listos? Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron, el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué le respondió Jesús a sus discípulos? Respondiendo Jesús, imagínense, ahí está la voz de Dios, ahí está la voz. Ahí está la voz a través del Espíritu de Dios, ahí está la voz. ¿Qué le dijo el Señor? Generación incrédula y perversa. ¿Qué significa incrédula? Significa sin fe, indigna de confianza. Fíjense, cuando le dijo incrédulos, toda esta palabra es la palabra griega apistos, verifíquelo usted. Y esa palabra significa que Jesús les dijo personas que no tienen fe. Cuando les dijo incrédulos, les dijo personas que son indignos de confianza. Imagínense, Señor, el otro día vi un loquito en la calle, pero no le pude echar fuera a los demonios. Voy a orarle, te voy a orar a ti para que tú vengas algún momento a la tierra y le eches fuera a los demonios, Señor. Como muchos hablan por internet, curso de oración, y luego mandan mensaje a Facebook: ore por mi hijo porque está medio loco. Pues llévalo a la iglesia para que le echen fuera a los demonios. ¿Cómo que oren por mi hijo? ¿Que no? En lugar de traerlos a la iglesia donde le vamos a echar fuera a los demonios, oren por él, oren por él. Dios mío, si no se lo van ni los demonios. Los demonios hay que tomar autoridad sobre ellos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, generación incrédula significa indigna de confianza. Son indignos de que Jesús confíe en ellos porque no pudieron hacer lo que Jesús les mandó. Mire, rápido, Mateo 10. No me pierda el 18 porque ya vamos a terminar, pero quiero leerle el Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice? Entonces llamando a sus 12, ¿ya lo tiene rápido? Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? ¿Para que se los llevaran a Jesús y no los podían echar fuera? No. Les dio autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, mi hermano. Entonces regresamos a Mateo 17 y luego dice, este hombre, en el versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, mi hijo, pero no le han podido sanar. Jesús, ¿cómo les contesta? Siempre a Jesús le va a contestar fuerte, mi hermano, una cosa, les va a contestar fuerte, pero no es que los deje de amar. Solamente es lo que le llama exhortación, una llamada de atención para que corrijan ese camino que llevan. Porque si no pudieron echar fuera el demonio de otro, al rato no van a poder echar fuera ni siquiera una sola enfermedad. Por eso les dice generación incrédula. ¿Qué significa? Indigna de confianza. Son indignos de confianza. Y luego también significa infieles. Fíjense qué feo les dijo el Señor, infieles. Y luego eso significa incrédula, y la parte que significa perversa, generación incrédula, y luego cuando le dice generación perversa, ¿sabe lo que significa? Que trastornaron y corrompieron lo que Él les había dicho y lo que les había mandado. ¿Qué les mandó hacer? Echar fuera a los demonios. Entonces aquí cuando le dice esa palabra perversa, es una palabra hebrea diastrefo, que significa que han distorsionado o han malinterpretado o han corrompido o trastornado la palabra que Jesús les dio. Si Jesús les dio una palabra que iban a echar fuera a los demonios, ellos la trastornaron, no sé qué harían, pero no pudieron echar fuera al demonio. Eso les dijo Jesús. Así es que la voz del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ser una voz suave, mi hermano, en decirle: hijo mío, te amo. Sí, gracias Espíritu Santo, pero ¿sabes qué, hijo mío? Tú no tienes por qué ser pobre, porque Jesús no fue pobre. Tú no tienes que ser pobre. ¿Estamos entendiendo? Que alguien que le quiera preguntar: Señor, voy a hacer votos de pobreza. Muchas de las personas que hacen votos de pobreza es porque deciden
ellos en su humana sabiduría. Me encontré unas personas en el centro que son de cierta religión y de cierto grupo, de cierta religión, y me invitaron a sus grupos de reunión que tenían, y en esos grupos de reunión me dijeron, una de las cosas principales que nosotros hacemos es que hacemos votos de pobreza. Decidimos ser pobres toda la vida por Cristo. ¿Le preguntaron al Espíritu Santo o le preguntaron al líder de esa religión? Al líder. Pero pues un ciego guió a otro ciego. ¿Estamos entendiendo? No le preguntaron al Espíritu Santo si hacían votos de pobreza. Ellos decidieron por su propia voluntad hacerlo, y solamente le preguntaron a otro ser humano, y eso los llevó al fracaso. Y crean lo que ellos mismos se están atando con sus palabras, diciendo, cada vez que dice voy a hacer votos de pobreza, cada vez que dicen eso, estás diciendo quiero ser pobre toda la vida, y se están enlazando con los dichos de su boca y están quedando presos en esos dichos. Ser pobre es bien fácil. Mire, quédese en su casa viendo la tele unos 3 meses sin trabajar. Mejor rico, ¿verdad? Así es que por eso dice la hermana que es fácil ser pobre. Quédese con los pocos ahorros que tenga viendo la tele todo el día, cómprese sabritas y todo lo que, este tipo de cosas, ¿no? Botanitas para ver películas, y quédese 3 meses ahí, 3 meses sin trabajar. Imagínense, se va a acabar todo el rato, va a tener que darle para comer a sus hijos. Ser pobre a lo mejor es fácil, mi hermano, es fácil, pero ser rico se requiere tener fe en la obra terminada de Jesús, fe en que Él va a guiarme y prosperar mi camino, porque el mejor deseo de Jesús es que Él llevó la maldición en la cruz del Calvario para que yo, a través de la maldición que le cayó a él de la pobreza, yo sea enriquecido, usted sea rico. Estamos entendiendo la voz del Espíritu Santo. No necesariamente tiene que ser una voz suavecita. A sus propios discípulos, hermano, eran los 12 discípulos. Si a los 12 discípulos, primeros 12 discípulos, usted es un discípulo de Jesús, pero si a los primeros 12 les jaló las orejas, mire, vamos rápido a Marcos 16. Otra jalada de oreja el Señor. Marcos 16. Mateo, Marcos 16. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 14. Cuando el Señor Jesús murió, resucitó, se le apareció a 2 hombres, primero unas mujeres que estaban... luego se les apareció a los que iban de camino de Maús, y por último se les presenta finalmente, dice, se le apareció a los 11. ¿Sí? Estando ellos sentados a la mesa, ¿y qué dice que hizo Jesús? Le reprochó la falta de fe. ¿Le reprochó qué? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué feo es que el Señor nos reproche, ¿verdad? Hijo mío, toda la vida te he dicho que sigas por este camino y que hagas esto, pero tú nunca has hecho caso. ¿Qué entiende usted por reproche? ¿Que no qué, perdón? Reproche es... Reproche va más bien... no sé, ¿qué hizo otra traducción? ¿Qué hizo otra traducción de reproche, Michelle? Que les llamó la atención, le reprochó, lo reprendió. ¿Qué más pasó en otras traducciones? ¿Alguien más que traiga? Marcos 16, rápido, Marcos 16, versículo 15, versículo 14, dice, aquí lo vamos a leer en otra traducción. Vamos a leer en otra traducción rápido. ¿Qué dice ahí? Censuró su incredulidad. Les echó en cara, inclusive dice, fíjense, le reprochó su falta de fe y su obstinación en no creer. Dice la Biblia Arcas Fernández.
Otra traducción dice, les echó en cara. Fíjense, la mayoría de las traducciones dice les echó en cara. Le reprendió la incredulidad. Y otro dice, le censuró su incredulidad. Reprendió. La mayoría dice le reprochó o le reprendió su falta de fe y su terquedad. A muchos se les enseña, es que Dios es bueno, Dios no te envía enfermedades, la enfermedad no viene de Dios. No, es que Dios sí me está probando con esta enfermedad. Es que las muertes no vienen de Dios. Dios no quiere, el Señor no quiere que te mueras a corta edad. No, Dios me lleva cuando Él quiera. Imagínense, el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo les va a reprochar esa incredulidad y falta de fe. Dios no mata a nadie, Dios no se lleva a nadie, Dios no enferma a nadie. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Así es que a todos ellos siempre les está reprochando, mi hermano, les está hablando, pero ¿sabe qué? Hacen oídos sordos a la voz del Espíritu Santo. Nosotros que estamos aquí no seamos así, y creo que no somos así, ¿verdad? Así es que usted de los inteligentes, de los sabios, de los listos, de los que tienen la sabiduría de Dios, para siempre creer que todo lo bueno proviene de nuestro Padre Celestial. Todo lo bueno proviene de Él, toda buena dádiva proviene de nuestro Dios. Así es que siempre la voz del Espíritu no necesariamente tiene que ser suaves palabras, no necesariamente. De antemano, la palabra profética me recuerda el próximo viernes, creo que es la segunda de Pedro, capítulo 1, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y cuando es dada por un maestro en las congregaciones, esta palabra cobra vida. Cobra vida, mi hermano. Esta palabra cobra vida. Cobra vida esta palabra, cobra vida. Pero más bien, yo lo que les quería dar a entender era esto. Esa es la palabra profética que dijo Jesús. Y viene por los maestros de una congregación. Y debe ser dada como la dio Jesús. Jesús habló una parte a los fariseos, les habló y les dijo generación de víboras. Otras veces les habló a las multitudes con mucho amor. Jesús les habló con mucho amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre habló con amor a las multitudes. Les dio de comer a las multitudes. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pero a los fariseos les dijo generación de víboras. Ahí van dos maneras diferentes de enseñar. Y por último, a sus discípulos los enseñaba, pero en ocasiones les reprochaba su incredulidad. Era un hombre carismático para enseñar. Yo tomo esta enseñanza de Jesús. Usted no me va a encontrar toda la vida tirándole piedras, pero de repente le tira una roca. No me va a encontrar toda la vida reprochándole su incredulidad. Les enseño la palabra, les edifico, les exhorto, les consuelo a través de la palabra, mi hermano. Es decir, yo tomo el ejemplo de Jesús. No, mi dirección va a ser como Jesús. Muchos dicen, es que decían que dura era la palabra de Jesús, sí, pero en otras ocasiones hablaba suave. Y en la misma Biblia está registrado, mi hermano, hablaba suave Jesús. No hablaba de diferente manera, y a cada tipo de público le hablaba diferente. A los fariseos le hablaba de una manera más duro, a sus discípulos le hablaba suave, y a veces, como en este caso, le reprochaba su incredulidad. Y a las multitudes les hablaba en amor, les hablaba la palabra de autoridad para que ellos recibieran milagros creativos. Mi Padre es bueno, sea Jesús. Si hay uno que homicida es Satanás, el diablo. Entonces, Jesucristo enseñaba de manera diversificada o diversas. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Estaba en Jesús, pero está también, y debe estar también en los maestros de las congregaciones. ¿Me entiende? Porque debe ser un alimento dosificado y dado de diferentes maneras. Exhortación, porque es el 1 Corintios 14, la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 14 dice que la palabra profética también es para
edificar, exhortar y consolar. Debe llevar características diferentes, maneras diferentes de enseñar, y cuando nos referimos a edificarse es enseñarles a ustedes sobre el fundamento de Cristo y sobre el Dios bueno de la Biblia. Mostrarles a ustedes que Dios no es el autor del castigo ni cosas malas que sucedieron. Estamos edificándole. En otras ocasiones le vamos a exhortar y le vamos a decir: corrija su camino, mi hermano. Y en otras ocasiones les vamos a consolar y les vamos a motivar y los vamos a instruir para que sean un soldado de Jesucristo aquí en la tierra, para derribar las obras de Satanás, y usted puede vivir una vida de abundancia como el Señor se la prometió. Es decir, la voz del Espíritu Santo que debe fluir por los maestros de las congregaciones debe de ser diversificada, porque es la multiforme sabiduría de Dios operando a través de pastores y maestros en las congregaciones. ¿Está entendiendo? No sea, si algún pastor o maestro me va a ver por estos medios, usted tome en consideración lo que dice Proverbios 16, el que estamos viendo. Las palabras suaves son como el panal de miel. ¿Qué más decía? Que son medicina para tu cuerpo. Proverbios 16. Mire, vamos a Proverbios 16. Muchos quieren tomar el ejemplo cuando Jesús nada más habló duro, pero no toman el ejemplo cuando el proverbista nos dio la sabiduría. Panal de miel son los dichos, ¿qué? Suaves, ¿sí? Panal de miel son los dichos suaves, son suavidad al alma, pero también es medicina, mi hermano, para los huesos. Las palabras suaves son medicina para los huesos. Por eso Jesús, por eso cuando oiga la voz del Espíritu Santo la voy a oír de diferentes maneras. Por eso yo le aclaré, Él le va a hablar en amor, para que usted reciba la instrucción y tenga la medicina para sus huesos, la palabra que es medicina. Pero en otras ocasiones le va a reprender como a sus discípulos, le va a reprochar la incredulidad en otras ocasiones, pero a veces le va a hablar en amor para que usted reciba esa palabra, ¿me entiende? Y puede salir por la boca de un predicador. Por eso las palabras de los predicadores deben de ser no todo como clavos hincados, como decía Eclesiastés capítulo 12, no todo es así. También hay que considerar que las palabras suaves también son medicina para los huesos. Hay diversas maneras de enseñar y diversas maneras de hablar. El Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras, y cuando le habla por el pastor, el maestro de una congregación debe hablar de diferentes maneras, conforme es guiado por el Espíritu de Dios. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo le va a hablar de diferentes maneras, porque de esas maneras habló Jesús. Y muchos predicadores nada más ponen cuando habló duro, pero nunca ponen cuando habló suave, y nunca ponen esos textos bíblicos. Entonces hay que tener la sabiduría de Dios para hablar conforme a la sabiduría de Dios, ¿sí? A Pedro le habló fuerte. Esas son palabras duras. Por eso le digo, hay diversidad, hay diversas formas en que habló Jesús, diversas maneras en que Jesús habló. No todo el tiempo. Cuando fue y rescató a Lázaro de la tumba, ¿cómo le habló? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? El espíritu de Lázaro regresó a Lázaro. Y aún así dice que Jesús lloró por su amigo Lázaro. En su humanidad lloró. Era un hombre que realmente amaba a Lázaro, pero así como amaba a Lázaro, lo ama a usted y a su servidor. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque fiel es su amor y su misericordia es para siempre. Padre, te damos gracias. Espíritu de Dios, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu favor y tu gracia está sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tu amor permanece para siempre. Declaro en el nombre de Jesús que pondremos atención a la voz tuya, Señor, y actuaremos en ella. La voz que viene a través de tu palabra, Señor, que se hace rema en nuestros espíritus. Seremos diligentes en atenderla, Señor, y en obedecerla, para no oír la otra voz
con la cual le hablaste a tus discípulos, Señor, cuando ellos actuaron en incredulidad, Señor. Yo declaro que soy un creyente en tu palabra, Señor, porque yo no deseo oír esa voz de exhortación, Señor, o de corrección. Yo sé que en algunos momentos la he recibido, Señor, pero prefiero mejor actuar en tu palabra y oír tu palabra y obedecer a tu palabra, Señor, para cuando tú vengas digas: siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Gracias, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno. Su amor y su misericordia es para siempre. Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria al Rey, porque Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Dios me los bendice. Recuerden, nos vemos el domingo a las 11. Ya nos podemos salir en nuestros medios de comunicación.